Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Nápoles, seguimos en Domenico el Mayor, con un título hoy en italiano, Il sepulcro dei principi aragonesi, el sepulcro de los príncipes aragoneses, que empezamos a recorrer en podcasts anteriores y que nos unía a todas aquellas experiencias mías en San Juan de la Peña a la realidad de San Juan de la Peña como interesantísimo edificio monástico histórico, a Santa Cruz de las Herós, a los pies de la Sierra de San Juan de la Peña, y aquellas realidades de un guía protohistórico que explicaba los arcos, fajones y los urogayos, que nos reímos un rato con todas aquellas historias el otro día. Algunos me han preguntado, oye, eso del río de los urogayos, que no son del río Gallego, el río Gallego y el río Aragón son los dos ríos principales que terminan, desembocan en lo que es el Ebro. Los navarros, que eran muy propios, decían, había un refrán que decía Ega, que es el río que pasa por Estella, Arga, que es el río que pasa por Iruña, Pamplona, y Aragón, que es el río que pasa por Sangüesa, Sangocha, son los que hacen al Ebro varón. Pero los aragoneses tienen también para definir estos ríos pues su propia enjundia y su propia caracteriología propia de todos los ellos. Un tema muy interesante el de estos dos ríos, que son aquellos ríos de las almadías y de toda la serie del transporte de la madera, que ya os he hablado en algunas ocasiones, cuando mi podcast toma más un carácter etnográfico que un carácter histórico. Y entonces me emociona mucho el poder estar haciendo este salto entre San Juan de la Peña y Nápoles para vivir las realidades distintas pero reales en la historia y reales en lo que era el reino de unos personajes aragoneses. Bien, en San Juan de la Peña vamos a entrar un poquito más. Sus orígenes cabalgan entre lo que es la tradición y la leyenda. En la versión más divulgada dice que la fundación del monasterio se debe a un hecho fortuito, cuando un zaragozano llamado Boto se hallaba de cacería y se libró de una muerte segura al precipitarse su caballo desde lo alto de una rompiente rocosa, que es la parte alta donde se estableció el monasterio, y el caballero salvó su vida milagrosamente gracias a la intercesión de San Juan, a quien había invocado en tan delicado momento. Y se afirma después de que cuando él vio a ver dónde estaba su caballo, que había caído por el precipicio, cuando bajó a la parte baja del precipicio, encontró en la cueva existente bajo una inmensa roca, encontró una pequeña iglesia dedicada a San Juan Bautista y el cadáver de un ermitaño llamado Juan de Atarés. Y su impresión fue tal que Boto, a su regreso de la cacería, convenció a su hermano Félix para que se instalara con él en aquella pequeña gruta, haciendo vida de eremitas. Una vez adoptada esta decisión, comprobaron con gozo que otras muchas personas se les iban acercando y fueron creando un pequeño monasterio, un pequeño cenobio, que era como se denominaba. Una segunda tradición sostiene que varios centenarios de cristianos levantaron una fortaleza con la intención de resistir a la invasión musulmana
en el siglo VIII. Pero no existe documentación que confirme este hecho, ni de que la mencionada fortaleza fuera destruida, como también se dice por las tropas del emir de Córdoba. Los primeros datos documentales del monasterio de San Juan de la Peña datan del siglo X, y en esta época se asentó en el paradisíaco, porque es verdaderamente así, lugar una pequeña comunidad de monjes. Aún es posible contemplar parte de lo que eran las antiguas dependencias de la iglesia mozárabe de la Sala Continua, y los citados monjes huyeron en el año 999 al sufrir el ataque del caudillo musulmán Mohamed ibn Amir al-Mansur, para nosotros conocido como Almanzor, al que las crónicas de la época ya le denominan así, denominan Almanzor, y fue en el año 1025 cuando Sancho el Mayor de Navarra fundó un nuevo centro sobre el primitivo, lo que representó el nacimiento oficial del propio monasterio de San Juan de la Peña, que perviviría como tal hasta el año 1835. Pero como nos lleva mucho lo que es la iglesia que estamos visitando y el sepulcro los sepulcros donde nos habíamos quedado, vamos a volver a Nápoles, vamos a volver a su sacristía, vamos a volver a hablar de los personajes que están allí conservados. Allí descansa, por ejemplo, el Alfonso V el Magnánimo, que ya os he hablado de él en los inicios de la historia de este templo, que convirtió Nápoles en un gran centro humanístico del Renacimiento y cuyos restos acabaron trasladándose a Poblet. Queda su arcón vacío como testimonio de su presencia. Pero están también los arcones de Ludovico Guillermo de Aragón, duque de Montalto, de Pedro de Aragón, de Isabel de Aragón, duquesa de Milán, una hija de Alfonso II que acogió en su corte a Leonardo da Vinci, nada menos. También están Ferrante I, Ferrante II, Giovanna IV de Aragón, interminable. No voy a decir los 45 ataúdes porque entonces sí que me vais a desconectar necesariamente. Hay más panteones reales de Aragón como por el mundo. El que os estoy narrando, troceado de San Juan de la Peña, pero por ejemplo en el Vaticano yace María de Montpellier, que es la esposa de Pedro II el Católico. En Francia, en la Catedral del Escar, reposa la infanta Doña Blanca, hija de Juan II de Navarra y Aragón. Hoy las dos están ya casi olvidadas, solo hay una referencia erudita por ahí, pero eso es una pena que estas cosas muchas veces ni las sepamos. Y las dos tumbas más queridas tal vez sean las dos mujeres con corona, que fue Isabel, reina de Portugal, y Catalina de Aragón, reina de Inglaterra. Pero aquí ya, si me meto por estos mundos, el podcast se hace interminable. Existe la hipótesis de que uno de los cuerpos, esto también nos va a sorprender, de que uno de los cuerpos no identificados pudiera ser el de Leonardo da Vinci, que se le suponía que tenía una relación no de cama, sino afectiva de la creación de lo que era del maestro con Isabela de Aragón, que está aquí sepultada con dos de sus hijos. En la sacristía está la capilla Milano, que destaca un altar barroco realizado por Bartolomeo y Pietro Gretti, y que se sitúa con un cuadro de Fabricio Santafede con el tema de la Anunciación, que es un cuadro precioso. Hay dos frescos que decoran las arcadas laterales de la capilla, obra de Giacomo del Po de 1715, y representan a dos prohombres de la familia Milano, benefactores de la capilla, que son Giacomo IV Milano, príncipe de Ardore y del Sacro Imperio Romano, y Gian Domenico Milano, marqués de San Giorgio de Polistena, que también es otro de los personajes históricos de este enclave. Hay una parte de todo este conjunto de sacristías y de capillas que es la sala de arte sacro. De una puerta de la derecha del altar principal nos conduce a lo que ya pone tesoro,
que alberga pues la riqueza de la nobleza napolitana y de los frailes dominicos que permanecieron en el convento. Está aquí expuesta ropa de liturgia, objetos sagrados para las procesiones y otros elementos de una excepcional labra y calidad. El pavimento de la sala, en cuyo centro hay una columna, el suelo es cerámica mayólica. La mayólica es esta cerámica con brillo que tiene por haber sido construida con materiales de lo que fue de volcánicos y que tiene como una especie como de brillo muy interesante. Y todo lo que se conserva del gran tesoro está en 4 grandes armarios en madera de nogal de los siglos XVII y XVIII, realizados por Francisco Antonio Pizziati. Y la muestra permanente de objetos se divide en lo que son 4 sesiones, que son los arcones de los aragoneses, o sea, con ocasión de los análisis científicos, una gran parte de la indumentaria contenida en los arcones fue restaurada y musealizada, dando valor a la ropa religiosa, a las capas, a los sudarios, a los vestidos femeninos, a las corazas, espadas y cascos, y todos ellos se encuentran en unas cajoneras en lo que es el primer armario, los jubones, los pantalones, y todo esto te lo van mostrando según visitas. Luego hay unos elementos procesionales que hay donde se conservan los bustos de los santos dominicos que en grandes tallas de plata del siglo XVIII que se sacaban en las procesiones o se ponían delante del altar cuando era la celebración concreta del día de ese santo, por decirlo de alguna manera. Hay candelabros de plata, jardineras para flores, flores de plata y doradas de gran valor. Todo un gran tesoro que también hay paramentos, objetos litúrgicos, un relicario de San Biagio que tiene forma de brazo, el corazón de un noble napolitano, toda esta serie de piezas, el busto de Santo Domingo, el busto de San Pío V, todos estos realizados en plata. Aquí también se ha conservado una tabla que representa el Salvator Mundi de una escuela de Leonardo, que es copia de un taller directamente relacionado con otra pintura de Leonardo da Vinci, una de las últimas que salieron al mercado y que un príncipe de los Emiratos Árabes compró por $450 millones. Ya veis qué locuras andamos. Y la pintura se encontraba en la capilla Mustelota de la Basílica de Santo Domenico el Mayor, y con cierta certeza el cuadro fue adquirido en Milán por Antonio Mustelota, consejero de Carlos V. Detrás de lo que es la sacristía están las dependencias conventuales de Santo Tomás de Aquino, donde vivían los dominicos, y se prosigue adentrándose dentro del convento, que es donde se recuerda la presencia de Tomás de Aquino dentro es como si dijéramos una santa casa del santo, por decirlo de una manera reiterativa. La vida de Santo Tomás de Aquino transcurrió en el convento en 3 periodos. Desde 1243 al 1244, cuando obtuvo con 19 años el hábito de la Orden de los Predicadores, después de 1259 a 1261, y después desde septiembre de 1272 a febrero de 1274, donde enseñó teología y escribió parte de la Suma contra Gentiles y parte de su Suma teológica. Tomás de Aquino es el 8º patrono de Nápoles. Yo os he dicho que creo que hay 54, os lo decía el otro día, que fue consagrado en este patronazgo en el año 1605, y en su celda y en un armario se conservan objetos del legado de Santo Tomás, y sobre la pared del oratorio se sitúa el cuadro de Santo Tomás de Aquino de Francesco de Solimena. Hay también un escrito autógrafo y un busto del santo para las procesiones, unas campanillas con las que se iniciaban las clases, y para entrar a esta dependencia hay un busto de Santo Tomás, obra muy expresivo, con mucho movimiento, de Matteo Bottiglieri, una obra del año
1720. En el primer piso del convento, como vimos, se encuentra el corredor de Santo Tomás, que incluso ahora está habitado por la comunidad conventual de los dominicos. Claro, ya he cerrado con llave cada una de las habitaciones. El corredor fue restaurado en 1685, posee 25 pinturas murales con epígrafes de la historia de la vida de Santo Tomás, pintadas sobre las puertas de las celdas, que fueron realizadas por Domenico Viola. Impresiona mucho ver todo lo que es un pasillo ancho con un ventanal al fondo, y la celda de Santo Tomás sí que puede coincidir con la que habitó Tomás de Aquino, y siempre se unirá este enclave al hecho milagroso narrado por la historia de la Orden de los Dominicos, que recuerda que el santo, estando en oración, fue interpelado por el sacrificio, por el crucificado, que desde la cruz le dijo: bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué recompensa quieres? Se refería a Cristo, a la suma teológica y escrita por él. Y Santo Tomás le respondió: no quiero nada sino a ti, Señor. Y la fecha se sitúa el 6 de diciembre del 1273, cuando pasó este acontecimiento. También aquí en esta zona está la sala del capítulo y los refectorios. La sala capitular, una de las más destacadas entre las construidas cuando se hace la ampliación del convento de San Domenico el Mayor, iniciada por el prior Rufo, forma parte del itinerario completo del Museo de San Domenico el Mayor, pero no siempre está disponible a la visita, ya que a veces alberga exposiciones, eventos del municipio de Nápoles y a veces también incluso hasta reuniones de la propia orden de los dominicos. Y la decoración del capítulo, con una inmensa escena del Calvario en la parte del fondo, los 4 paneles de la bóveda con las escenas de la Pasión de Cristo, las 8 escenas más pequeñas de los misterios de la Pasión y 10 tondos redondos con angelitos que llevan los símbolos del martirio de Cristo, fue completado por el maestro Ragolia en el año 1678. Es impresionante. La estética del capítulo parecía gravemente dañada desde 1686 por el peso del dormitorio de los monjes, que causó desprendimiento en más partes de los estucos, lo que también determinó el colapso de las partes centrales de los frescos a finales del siglo XIX, que en ese momento fueron ampliamente repintados. Y un doble orden de asientos ricamente tallados decoraba las paredes de la sala destinada a recibir a los frailes en los momentos más importantes de lo que era la vida comunitaria. El gran refectorio fue erigido en los espacios de la antigua enfermería del convento durante los trabajos de ampliación y reestructuración iniciados por Fray Tommaso Rufo de los duques de Bagnara en el convento de San Domenico entre los años 1668 y 1672. Las obras, iniciadas en el año 1669, continuaron incluso después del priorato de Rufo y determinó la construcción de espacios caracterizados por una imponente estructura arquitectónica. Entre estos, en este entorno, destaca por su considerable tamaño, que estaba destinado a albergar más de 100 frailes en lo que eran los siglos XVII y XVIII, decorados en la pared posterior con una perspectiva al fresco, como documentaron los documentos, que fue pintada en 1675 por Arcangelo Glianelli, conocido más allá de eso como arquitecto también, como autor de decoraciones en las más importantes iglesias napolitanas, que no las voy a citar. Y en el centro de lo que era el diseño escenográfico de Guglielmelli está La Última Cena, obra impresionante, y a finales del siglo XIX se añadió al fondo un camino del Calvario. Y en la entrada se encuentra también una pintura mural que representa a Santo Tomás rezando ante el crucifijo, firmado por el poco conocido pintor Antonio Rossi de Aversa. Yo nunca había oído hablar de él,
y fechado en el año 1727. Y en las paredes laterales del refectorio había 2 largas mesas de comedor con un asiento de madera decorado con un respaldo de madera tallada que cubría las paredes, y a los lados de la entrada hay 2 grandes lavamanos, 2 grandes lavabos de mármol blanco de Bardiglio, realizados en 1675 por el marmolista Giovanni Camillo Ragozzino, que firma la obra. De estos muebles ya no hay rastros, aparte de lo que eran de las sillerías y todas estas cuestiones, porque muchas ardieron, y luego la supresión ocurrida en 1865, me refiero a los elementos de madera, no así a los frescos, a toda la parte que está hecha en yesería y a la parte que está pintada y a la parte de las fuentes, de los lavamanos. Pero toda lo que era la parte de madera, pues la gente como diríamos, se la llevó para su casa para hacer camas, mesas, sillas y por lo que les vino bien. Toda esta parte también se destinó a depósito y luego fue ocupado como gran sala del Tribunal de lo Penal. Y junto al gran refectorio está el pequeño refectorio destinado a los frailes enfermos, y también realizado como una extensión, una ampliación del convento iniciada en el año 1669 por este prior Tommaso Ruffo. El entorno, que hoy aparece completamente desnudo, presentaba una forma de mesa, de grandes mesas, de asientos del refectorio, y que ya no nos ha llegado. También está el salón de la exbiblioteca, considerada desde el siglo XV como una de las bibliotecas napolitanas más importantes. La biblioteca de San Domenico Maggiore se enriqueció con el tiempo gracias a las donaciones y adquisiciones de particulares y de frailes del convento, y estaba ubicada en un gran salón en el primer piso del convento, al lado de la celda que había sido la de Santo Tomás. Y la biblioteca se enriqueció en el siglo XVI con un fondo de Giovanni Pontano, donado por la hija de este ilustre humanista. Y durante la segunda mitad del siglo XVI, 2 ilustres frailes, Giordano Bruno y Tommaso Campanella, frecuentaron la biblioteca de San Domenico. La colección de libros, que aumentó considerablemente a lo largo del tiempo, incluía, junto a 4 escritos del propio Pontano, manuscritos de la Eneida, de la Odisea, obras de Jenofonte, de Aristóteles, comedia de Plauto, de Arte Amandi de Ovidio, textos de Cicerón, originales estoy hablando, o originales o copias muy primarias, epístolas de Séneca, el de Trinitate y las homilías de San Agustín. Entre las obras también impresas se encontraba las primeras ediciones de la Metafísica de Aristóteles, en fin, un poder cultural increíble. En 1685 el Consejo del Convento había confiado el trabajo de transformar el convento al arquitecto Francesco Antonio Picciati, instruyéndole a rehacer la biblioteca, todo ya en un nuevo estilo. Y el imponente entorno del conjunto refleja totalmente las características del lenguaje arquitectónico de Picciati, que llevó a cabo un trabajo de transformación del convento hasta 1695. Tras las supresiones del año 1809 y 1869, los volúmenes de la librería se dispersaron en parte y se fusionaron en parte con colecciones de la Biblioteca Nacional Italiana, con la Biblioteca de la Universidad de Nápoles, y la sala, además de contener los estantes para libros y atriles, estaba decorada con una serie de grandes cuadros insertados en marcos ovalados en las paredes. Y vamos a continuar, ya saliendo de todo lo que es esta parte museística, después de visitar el sepulcro del príncipe Aragonesi, con las capillas que dan al transepto derecho, pero lo haremos en el siguiente podcast de Historia con Sentido. Continuaremos recorriendo la iglesia de San Domenico el Mayor de Nápoles. Historia con Sentido, Juan Carlos González.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.